por la fe. Y la Amén. segunda, tenemos predicar el evangelio, que es para poder propagar la palabra de Dios, que cada uno de nuestra iglesia sea una iglesia propia y lleve la enseñanza de Dios a los necesitados de la fe, que nos ajuste nuestro vocabulario, que nos permita expresar las palabras correctas que vienen de Dios para ser recibidas por aquellos que no conocen a Dios. Entonces, en la misma prédica del Evangelio, abrir los corazones a los humanos que viven sin esperanza, sin amor, sin agradecimiento y que viven en tormentos. Y para eso, para esta oración, estará a cargo de Mari. No sé si estará Mari por ahí. Mari. Ahí está, dice usuario, entonces ya, pero ya la reconocí. Ahí nos vamos conociendo de a poco. Ya. Y la última oración es por la familia. Orar por las familias para que sigan en unión y el propósito máximo de las familias para que les lleve a Cántaro la sabiduría, pero específicamente con la crianza de los hijos. Sobre todo en estos tiempos que hemos estado pasando y ha sido un poquito conflictivo para muchos el estar en confinamiento y un montón de cosas que estamos viviendo ahora. Entonces, es lo mismo, como existe un abismo cada vez más grande en la comunicación también de padres e hijos, afianzar eso. Rogamos por la unión de los matrimonios y en conjunto con la sabiduría de Dios, enderezar esos árboles, los niños, que crecen con raíces firmes a la tierra, con troncos robustos y con ramas direccionadas perfectamente para que entreguen frutos cuando estén ya más grandecitos. Por esta oración que es la familia, orará Anita. Anita. ¿Dónde está Anita? Ahí está Anita. Ana Cuña dice. Ahí está. Entonces esas son las tres oraciones. La fe, predicar el evangelio y la última, la familia. Es. Amén. Amén. Bueno, amén. Gracias, perdón. Gracias, Danica, y saludo a todos en este momento. Y bueno, me place poder orar por esta petición, porque esa palabra es una favorita mía en muchos sentidos, y sobre todo cuando recuerdo que en alguna oportunidad los discípulos dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué? La fe nace en Jesús, en Jesús. Y el otro día tuve la oportunidad, estaba compartiendo con una persona y Dios puso tres palabras en mi boca y en realidad creo que ahí es como para afirmar lo que vamos a orar. Y es como caminar orando, creyendo y avanzando. Y el Señor me hacía sentir esto, ¿no? Cuando oramos, tenemos que creer lo que oramos. Y cuando creemos, tenemos que avanzar en lo que creemos. Y creo que ahí se une mucho lo que es la fe, el poder orar creyendo y creer avanzar. Y la fe nos tiene que hacer avanzar. Y la única manera es centrarnos y pedirle juntos en este momento al Señor que Él aumente nuestra fe. La fe nace en nuestra relación y en nuestra intimidad con Jesús. Mayor intimidad con Jesús, mayor va a ser nuestra fe. Amén. Señor, oramos, Señor, por eso, para que podamos ir orando, creyendo y avanzando, para que tú realmente a cada uno de nosotros de Camino Nuevo y de tu iglesia en general, tú aumentes nuestra fe. Estos tiempos, Señor, esa palabra es muy importante en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida. El poder andar en fe, el poder creer que tú estás actuando, que tú haces los mismos milagros hoy que hacías ayer. Tú eres aquel que puede sanar cualquier cáncer, cualquier problema de salud. Tú eres el sanador nuestro. Y podemos, Señor, orar y podemos creer, pero queremos también avanzar en lo que creemos, Señor, avanzar en lo que creemos. Así que llénanos de esa realidad de fe en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque Sí. podemos orar en esta instancia, podemos orar por fe y podemos, Señor, decir, Señor, necesitamos fe en este tiempo de pandemia, en estos tiempos tan difíciles.
que toda la humanidad vive, Señor. Necesitamos la fe que nace en ti. Esa fe necesitamos. Y te pedimos que nos lleves a una relación, a una comunión muy íntima contigo, porque así nuestra fe va a crecer espontáneamente, Señor, a medida que te conocemos a ti, que eres el dador de la fe en nuestra vida. Así que, Señor, dejamos nuestra vida en tus manos, te creemos y pedimos, Señor, avanzar en la fe. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti, siempre, en todo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Padre, Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Tú, el que hace maravillas en nuestra vida. Tú que tienes todo el poder, el honor y la gloria. Tú que estás sentado ahí en el trono de la gracia y que nos has dado la oportunidad, la posibilidad con tu infinita misericordia de llegar hasta allí, de estar ahí donde está Jesús, tu Hijo amado. Gracias. Gracias porque nos estás preparando. Estás preparando un pueblo, una iglesia santa, comprometida con tu causa. La causa más sublime de nuestra vida es llevar tu evangelio a toda criatura. Y más aún a las personas que donde quiera que estén, donde quiera que vayamos, podamos entregarles lo que es tu palabra, lo que es la belleza de Jesús, tu Hijo amado. En lo más profundo de nuestras vidas, Él ha llegado. Y a nuestros corazones, el único capaz que ha sido de cambiar nuestros lamentos en baile y de ceñirnos de alegría, el que ha transformado nuestras vidas en una vida diferente, en una vida nueva, en una vida en que te podemos disfrutar, Señor. Sea lo que sea, venga lo que venga, tu deleite está con nosotros. Tu vida está con nosotros. Gracias. Gracias porque eres el sentido y el destino de nuestras vidas. Eres la satisfacción de nuestra alma. Por eso es que te pido en esta tarde, te pido que nuestra iglesia amada, nuestro camino nuevo, cada uno de nosotros, podamos realmente ponernos a la brecha, ponernos a tu disposición para ser colaboradores, para ser portadores de esta obra preciosa que es tuya, Señor, de llevar tu palabra, de realmente dejarnos embriagar del fuego de tu espíritu, que nos llevará a entregar tu verdad, tu luz, tu vida, y será a través de tu palabra. Nos llevaremos de alegría profunda en nuestros corazones, llevar al mundo que adolece de todo esto, porque no te conocen, porque no te han visto ni te han oído, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Permítenos llevar tu carta de amor a tantas personas que nos rodean, llenas de confusión, de miedo, de oscuridad, de tristeza. Danos tu compasión y misericordia, la misma que tú sentiste cuando nos miraste a nosotros. Llévanos a esta evangelización, llévanos a este deseo, a esta pasión que hay en tu corazón de amar. Señor, queremos amar sin medida. Queremos presentar esta carta de amor abierta y que sea leída por aquellos que están cerca y lejos de nosotros. Porque tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro protector, tú eres el Dios que nos da seguridad y que nos da vida. Amén y amén.
Amén, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia, papá. Gracias por este tiempo. Papá, te queremos pedir por la familia, por la unión de la familia, por el propósito máximo, Señor, de la familia, que les mueva, Señor, ese cántaro de sabiduría con las crianzas de sus hijos, Señor. Protegimos la familia en el nombre tuyo, Señor Jesús. Papá, te pedimos restauración en la comunicación con los padres e hijos, papá. Papá, derribamos todo abismo que se levante en la comunicación de padre e hijo, Señor. Papá, te pedimos que en esa relación que tú lo afiates, Señor, que nada entre en su relación, papá. Cubrimos con tu manto sagrado esa relación, papá. Papá, te pedimos por fortalecer la unión de los matrimonios. Fortalece, aviva su complicidad, su corazón, su relación, papá. Papá, te pedimos eso en conjunto con la sabiduría tuya, mi Señor. Papá, que esos árboles que crezcan, Señor, que esos niños crezcan con raíces fuertes, papá, firmes, con troncos robustos, papá, y que tengan dirección perfectas y correctas, papá, para que entreguen un fruto próximo, Señor, en el futuro. Papá, te amamos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, papá. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por este tiempo de oración y gracias a la iglesia, Casa Iglesia Mantagua, ¿no? Que está tomando la dirección de esta reunión de hoy y esperamos, claro, que los distintos domingos las distintas casas iglesias estén a cargo de las reuniones. Y bueno, hoy día quiero presentarles a unos amigos nuestros. Ellos son el pastor Leonardo Figueroa y su esposa Paula, que están allí. Bueno, pueden verlos. Son amigos nuestros. Y Leo y Paula también son parte del ministerio El Refugio. Los conocimos primero llevando el ministerio hacia ellos y después ellos se incorporaron a este ministerio. El Ministerio del Refugio es un ministerio para pastores de todas las denominaciones cristianas de nuestro país y ahora fuera del país. Dios nos ha permitido crecer. Y bueno, Leo y Paula son parte de un equipo de pastores de distintas denominaciones que somos los servidores en distintas actividades como retiros, cursos, conferencias. Y Leo y Paula han estado con nosotros el año pasado en los cursos que han sido internacionales, es decir, para matrimonios de México, Bolivia, Venezuela, de los Estados Unidos, pastores de distintas localidades de América Latina, y junto con Leo y Paula hemos podido hacer estos cursos para ellos de varias semanas, y bueno, ha sido todo un honor trabajar con ellos. Los queremos mucho porque son bien cercanos también a nosotros, y Leo y Paula son también muy dotados. El Señor le ha dado muchos dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es esto de la alabanza. Ellos cantan precioso. Si hacemos una conferencia, queremos que Leo y Paula estén allí para dirigirnos en los tiempos de adoración. Pero también Dios les ha dado mucha gracia con la palabra. Entonces, para nosotros es una alegría en realidad tenerlos aquí esta tarde y presentarles. Yo le pedí también a Leo si podía cantarnos para que esto no sea solamente puro bla bla, sino que podamos adorar juntos y ellos nos puedan guiar. Pero no sé si lo van a querer hacer antes de la prédica o después de la prédica. Allí ustedes verán, siéntanse libres. Entonces, queridos Leo y Paula, bienvenidos a la iglesia, a nuestra iglesia Camino Nuevo. Gracias por estar y por darse el tiempo a venir a nosotros a compartir la palabra y también quizás una adoración. Así que el Señor les bendiga mucho. Muy buenas tardes. No sé si me oyen todos bien. Qué bueno. Bueno, la verdad es que es un gusto para mí el poder compartir con ustedes, el poder conocerles. Le doy gracias a Waldo y a Nimic por la invitación. La verdad que accedí inmediatamente porque creo que para eso estamos, los hijos de Dios, todos, el servirnos unos a otros. Siempre he entendido de que todo lo que el Señor nos entrega es para entregarlo, es para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Así que en lo que podamos servir, ahí estaremos.
y también me siento contento de poder hacerlo con ustedes. La verdad es que tienen un pastor maravilloso, y lo digo sinceramente, para mí, para mi esposa, para nosotros, Waldo y Animix son muy especiales, porque como él decía, eh, son no tan solo pastores, compañeros de trabajo, de ministerio, sino que también amigos, y yo diría inclusive hasta un poco como padres espirituales, de alguna manera u otra. Son personas con un corazón pastoral tremendo, de amor, eh, fluye a través de ellos la paternidad del Señor, así que la verdad que les queremos mucho y para mí fue un gusto el poder estar con ustedes. Así que, bueno, queremos en esta tarde poder de una manera u otra transmitir lo que el Señor nos ha dado y en el caso mío poder entregar lo que por lo menos creo que el Señor puso en mi corazón para poder decirles que en el fondo no soy yo, sino que el deseo es que el Señor sea quien hable a través de nuestras vidas, de nuestros corazones. Pero antes de quizás adorar un momento y poder a la vez también dar la palabra, quisiera que mi esposa también les saludara, pues la conozcan también, ¿eh? Sí, bueno, es una bendición conocer a esta hermosa iglesia. Hasta aquí conocíamos solo a sus hermosos pastores, como decía Leo. Para nosotros en realidad ellos llegaron, cayeron del cielo a nuestra vida en un momento que, que necesitábamos un salvavidas y Dios nos los mandó a ellos. Así que estamos eternamente agradecidos con Dios por haberlos conocido y ahora a esta hermosa iglesia. Así que estoy feliz de estar aquí junto a ustedes. Quizás a modo general contarles que llevamos 25 años de matrimonio, por la gracia del Señor solamente. Tenemos 2 hijos, un Miqueas de 23 o 24, ya no me acuerdo bien, se casó este año, ya tenemos hasta un nietecito, perdón, se casó el año pasado, y mi hija Dana de 20 años. Así que gracias a Dios, sirviendo ellos también a la obra. Eso yo creo que es lo que más puede llenar de gozo la vida de los padres. Así que oramos también por sus familias para que Dios haga milagros en donde tenga que hacerlos y las palabras del Señor penetren en cada corazón como Él sabe que tiene que penetrar en cada uno, ¿cierto? Un gozo para nosotros estar en esta tarde compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Quisiéramos invitarle un momento a, en realidad más que cantar nosotros, poder juntos conectarnos a través de la alabanza, de la exaltación a Él. Una de las cosas que, como bien decía Waldo, nos identifica mucho es la adoración. Por lo menos para mí, en términos personales, la adoración significó ayudarme en mi intimidad con Dios. A través de la adoración fui conociendo al Señor y poder disfrutar su presencia, su amor, su abrazo, su persona. La presencia del Señor es maravillosa. En realidad creo que cuando uno ha conocido, aprende a disfrutar su presencia, se da cuenta de que no hay nada que pueda satisfacer más el corazón que esa presencia maravillosa. Quiero en esta tarde compartirles una palabra que hace un tiempo caló hondo en mi corazón, a pesar de que por ser criado en el Evangelio la oí muchas veces, pero en realidad tomó sentido en un momento que el Espíritu Santo la fue revelando más fuertemente. Y está en Jeremías capítulo 2, verso 13. Yo tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente, así que por si alguno tiene la Reina Valera u otra versión, nota algo distinto, es por eso. Jeremías capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si nosotros nos damos cuenta, y sobre todo si has estudiado
la vida del pueblo de Israel, vamos a comprobar que uno de sus males crónicos, o el pecado en el cual constantemente ellos caían, en el cual reincidían, era sin duda la idolatría. Es algo que lamentablemente el pueblo de Israel constantemente era tentado. Y si nosotros nos vamos al capítulo 1 del libro de Jeremías, vamos a darnos cuenta de que durante este tiempo fue llamado este profeta y fue un tiempo triste. Este profeta, la verdad, que fue llamado en un momento de crisis, en un momento difícil, donde obviamente para él no fue fácil profetizar. Y todo esto producto del alejamiento que este pueblo tuvo de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el verso 16, dice lo siguiente: pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Eso es lo que el capítulo 1, verso 16 de Jeremías nos está diciendo respecto al pueblo. Y en el capítulo 2 vemos que Dios habla de manera fuerte a través del profeta, habla con firmeza hacia el pueblo y contra el pueblo. Vemos, por ejemplo, y antes de centrarme en este capítulo 2 que puse como texto central de esta prédica, si nos remontamos al capítulo 1, vemos varias cosas, varias características que nos muestran en parte y nos abren nuestros ojos para ver por qué Dios finalmente en el capítulo 2 está diciendo esto respecto al pueblo, este reclamo que Dios tenía. Vemos en el capítulo 1 los primeros 3 versos y como les digo, tengo otra versión para que sea más entendible. Nos damos cuenta de que este era un pueblo primero enamorado de Dios. Dicen los primeros 3 versos que dice Dios: yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. O sea, aquí la palabra nos deja en evidencia de que en sus comienzos el pueblo de Israel fue un pueblo enamorado de Dios. Era como una novia enamorada de su novio. Dios era su amor mayor, al punto de seguir a Dios aún en medio de la dificultad. No es fácil vivir en el desierto. Y ahí en el desierto era un pueblo apegado y entregado al Señor. Pero vemos luego que desde el verso 4 al 7 nos habla de que paulatinamente comenzó a ocurrir un alejamiento del pueblo de Dios. Vemos que dice lo siguiente en el verso 4 al 5: escúchenme, israelitas, yo no traté mal a sus antepasados, sin embargo ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso donde nadie pasa y nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra donde hay comida en abundancia. Pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Es decir, ellos se comenzaron a perder ese amor por Dios y empezaron a deslizarse, yendo en pos de dioses falsos. Respondieron con infidelidad a ese amor maravilloso del Señor hacia ellos. Contaminaron lo que Dios les había regalado, dice la palabra. Y luego sigue diciendo en el verso 8 al 9, en el mismo capítulo 1, el verso 8 al 9 dice: los sacerdotes nunca preguntaron por mí, los maestros de Biblia jamás me conocieron, los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Por eso a ustedes, a sus hijos y a sus nietos los voy a llevar ante los jueces, les juro que así lo haré. Es decir, nos damos cuenta que no solo el pueblo, sino que aún los líderes religiosos, aún los gobernantes, dice la palabra, se olvidaron de Dios. Es decir, contaminaron sus vidas y respondieron a un llamado que les hacían los ídolos. Por lo cual Dios promete que presentaría una acusación contra ellos
y contra toda su descendencia. Y luego sigue diciendo el verso 10 al 12, envíen mensajeros al desierto de Arabia y a las islas del Mediterráneo para que se fijen y averigüen si alguna vez pasó algo parecido. Jamás he conocido a una nación que haya abandonado sus dioses, aun cuando sus dioses sean falsos. Pero ustedes que me cambiaron a mí, que yo soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven para nada, el universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Les juro que esto es así. Es decir, nos muestra aquí este verso, del verso 10 al 12, que ni aún la gente idólatra traiciona y deja atrás a sus dioses falsos. Y este pueblo, teniendo al Dios verdadero, sí tuvo la osadía, por decirlo así, el atrevimiento de hacerlo. Cosa que los idólatras no hacen. Muy por el contrario, ellos son fieles a sus dioses. Y este accionar insólito del pueblo por dejar al Dios verdadero, dice que aún hace que se horrorice la tierra. Dice que aún la tierra tiembla por este hecho. Y la verdad que esto nos da un panorama, el capítulo 1 nos da un panorama de cómo estaba el pueblo de Israel. Y la verdad que cuando nosotros leemos esto, quizás nos puede dar enojo, nos puede causar rabia, pero quiero decirle de que la realidad de este pueblo, del pueblo de Israel, no está lejos de la realidad de hoy. Y esto es lo que yo fui entendiendo en mi corazón cuando leía esto, porque a veces uno lee estas cosas y dice, qué bueno que estoy lejos de todo esto. Pero la verdad que el Espíritu Santo me hizo darme cuenta de que no estamos tan lejos de esto. A veces inclusive es nuestra propia realidad. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos partieron su caminar con Dios con un amor incondicional, con una pasión avasalladora, inexplicable? Ni aún los problemas ni las dificultades eran un obstáculo para servir al Señor, para buscar su rostro. No había problemas para ayunar, no había problemas para vigilar, no había problemas para orar, para tomar la palabra, meditar en ella, para evangelizar, para entregar la palabra a otros. Al contrario, estaba a toda la disposición porque había algo poderoso en nosotros. Pero pareciera que algo en el tiempo comenzó a ocurrir en nuestros corazones. ¿Cuántos comenzaron quizás en el tiempo a experimentar un deterioro paulatino de su amor por Dios, de su pasión, de su entrega al Señor? Sobre todo en este tiempo de crisis, lamentablemente, tristemente, podemos ver que muchas personas pareciera que al no poder ir a un templo, se les acabó su vida cristiana. Pareciera que su Dios ya no existe. Hay personas que han mostrado a través de esta pandemia qué grado de fe tenían en el Señor, dejando que su vida se comiencen a contaminar, a llenar con cosas que no provienen de Dios. Aún aquellos que tienen gracia de autoridad, aquellos que Dios ha colocado enfrente, es triste y paradójico ver cómo también ellos muchas veces se han alejado. Y es triste saber que esa realidad de que los idólatras son fieles a sus dioses también se hace real hoy día. Hoy día hay gente que no conoce a Dios y al contrario tiene ídolos de distintas formas. Ellos son más fieles a sus ídolos que aquellos que sí conocen al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué? Todo esto, todo lo que ocurría con el pueblo de Israel y que aún sigue ocurriendo en nuestro medio muchas veces, tiene un origen, tiene una causa. Hay un meollo en todo esto. Y lo encontramos en el verso 13 del capítulo 2 de Jeremías, que era como el texto central que dije. Dice el texto 13, recordándolo, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, dos males, dos pecados. Primero, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Primer pecado, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y en segundo lugar, han cavado para sí cisternas rotas. Han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y eso caló hondo en mi corazón. Por eso me tuve que ir al capítulo 1 para ver por qué el Señor le reclamaba esto al pueblo. Y ya vemos un indicio de lo que pasaba. El profeta Jeremías fue guiado por Dios a utilizar este elemento tan importante en la vida del hombre para poder llamar la atención del pueblo de Dios. Este elemento es el agua.
no cabe duda, no está en discusión el hecho de que el agua no es importante para nosotros, es vital. Está comprobado de que después de 3 días sin beber agua, ya nuestros órganos comienzan a colapsar, nuestro cuerpo comienza a colapsar, porque el agua es vital para el ser humano. Quizás podemos durar alrededor de 30 días en una situación extrema sin alimento, pero agua es algo complicado. Por eso que el agua la necesitamos. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver con vida o muerte. Y yo quiero que lo lleve al plano espiritual. Tiene que ver con vida o muerte. Y aquí el profeta está tomando este elemento, el agua, para explicarnos una verdad, algo que el Señor nos quiere decir. Pero para entender aún más esto, es importante quizás remontarnos también a aquel tiempo y remontarnos también a aquellos lugares. Sabemos de que en aquellos lugares eran tierras secas, tierras áridas, desérticas, donde llueve muy poco, donde casi no existe la lluvia, y donde este elemento vital que es el agua era algo tan preciado, era como casi oro, que había que aprovecharlo al máximo. Era algo que la verdad los antiguos valoraban mucho. Hoy día nosotros derrochamos agua, no tenemos problema en abrir la llave y dejar que el agua corra. Si ellos vieran esto dirían, ustedes no saben lo que están botando, porque para ellos era importantísimo. De hecho, ellos dependían de la lluvia, la cual era también escasa. Así que ellos debían utilizar todo su ingenio, toda su ingeniería para poder ver de qué manera retenían esa agua que la lluvia les daba. Y vemos que históricamente ellos ocupaban sus techos para hacer canales donde esa agua pudiera correr y luego la retenían en enormes estanques que le llamaban cisternas. Ellos retenían esa agua ahí y de esa manera tenían agua para un buen tiempo. Y la construcción de una cisterna duraba mucho tiempo. A veces significaban años de trabajo, años de inversión. Era prácticamente un proyecto familiar. El agua, el cavar una cisterna era algo muy importante. Contra más profunda la cisterna, obviamente había más trabajo, pero también había más agua. Por eso no era todo. Luego de terminar ellos las cisternas, procedían a utilizar un material, un elemento que ellos mismos hacían, con el cual sellaban la cisterna, toda grieta que hubiera, para que así el agua se pudiera retener. Pero muchas veces ese elemento que ellos hacían, una pasta, no sé cómo lo hacían, no era lo suficientemente fuerte y se agrietaba, y hacía que el agua escurriera, y el trabajo de años, el esfuerzo de años se perdía. Vemos así en la Biblia como hay inclusive cisternas que la Biblia nos muestra que estaban secas. Vemos, por ejemplo, en el caso de José, ¿se recuerdan ustedes cuando sus hermanos lo vendieron? Bueno, ¿dónde lo echaron? En una cisterna. Esa cisterna estaba seca. Posiblemente esa cisterna vivió ese proceso de que todo ese elemento se agrietó y el agua escurrió. Vemos también que en Éxodo, cuando Dios establece las leyes para el pueblo de Israel, en Éxodo 21, Dios estableció leyes respecto a las cisternas, porque a veces ocurría de que las cisternas se secaban y cuando no las tapaban y caían animales dentro de esas cisternas, el dueño de la cisterna debía pagar el precio del animal al dueño del animal. Ellos tenían la orden de tapar esas cisternas, que estaban secas porque afuera había escurrido el agua. Y en el caso del mismo Jeremías, vemos que Jeremías también está en una cisterna. A veces las cisternas secas las ocupaban como un medio o como algo así como una cárcel, como un calabozo. Las utilizaban. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para que nos contextualicemos respecto a cómo era este tema de las cisternas. Las cisternas tenían que ver con un tema de lógica y con un tema de supervivencia. Porque contra más se excavara, contra más esfuerzo había, más agua se tenía para subsistir. Las cisternas representaban mucho esfuerzo. Es decir, el que era perezoso no tenía cisterna. El que no era visionario no tenía una cisterna. Pero muchas veces ocurría que aquel visionario, aquella persona que se había esforzado, que se había levantado muy temprano durante mucho tiempo y se había acostado muy tarde durante muchos años para poder cavar esa cisterna o en la tierra o en alguna piedra, poder picar para hacer una cisterna, todo ese trabajo de años se perdía
porque se agrietaba y escurría toda esa agua que habían juntado. Un esfuerzo de años botado al suelo. Quiero llevarlos a esto, a reflexionar en esto. Nosotros como seres humanos, todos, sin excepción, cristianos y no cristianos, tenemos necesidades que suplir en nuestra vida. Sin duda. Desde las necesidades más básicas hasta las más complejas. La psicología ha tratado a través del tiempo de definir, de interpretar cuáles son las necesidades del hombre. Y ellos, varias teorías por ahí hablan y por ahí si se hizo una pirámide de las necesidades y han tratado de ver los niveles de necesidades que tenemos, y entre ellas están las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autoestima, de autorrealización. Y podríamos quizás tener toda la tarde hablando de cuáles son las necesidades que todos sin duda tenemos. Y déjame llevarte un poco al libro de Juan capítulo 4, algo que quizás tú ya conoces, y es aquel encuentro que Jesús tiene con aquella mujer, la samaritana. ¿Se recuerdan? La mujer samaritana, cuando Jesús se encuentra con ella, fíjense que Jesús, cuando se acerca a ella, le dice, dame de beber. Primero, aparte de parecerle extraño a ella que este judío se dirigiera a ella, por todo el contexto histórico que esto tiene, yo creo que hay algo que a ella le impactó mucho. Y fue lo que Jesús le dijo en medio de su conversación. Y es lo siguiente. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo creo que eso tocó fuertemente el corazón de esta mujer. Hermanos, quiero decirles que la única forma de mantenernos vivos es conectados a la fuente de vida. La única forma de mantenernos vivos es conectados a la fuente de vida. Cuando Jesús le declara a esta mujer la clase de vida que ella estaba llevando, ¿se recuerdan que en el diálogo Jesús, ella dice, este es profeta, porque le declara toda su vida, descubrió toda la vida de la mujer. Ahí Jesús dejó en evidencia la gran necesidad que esta mujer tenía. Quizá necesidad de afecto, de cariño, de valoración, de respeto. Es por eso cuando Jesús le dice, llama a tu marido, ella queda impactada por esto. Y ahí le revela la necesidad que ella tenía. Jesús ocupó este elemento del agua, ocupó el hecho de pedirle que le diera de beber para mostrarle a ella la necesidad que ella tenía y que no era el agua física, que no eran los hombres que ella pudiera tener, que no era lo material o un montón de cosas más que iban a suplir su necesidad, sino que el único que podía suplir la necesidad de su corazón era Jesús. Todo ser humano necesita suplir su necesidad en Dios. Aún aquellos que no lo reconocen así, todo ser humano necesita suplir su necesidad en Dios. Aún aquellos que declaran que no creen en Dios, finalmente va a llegar un momento en que van a tener que entender de que el único que puede suplir su necesidad es Dios. Todo lo que el hombre a través de la historia y hasta el día de hoy ha hecho para tratar de suplir su necesidad espiritual y ha tratado de suplirla a través de sustitutos, a través de cosas que tratan de reemplazar a Dios, placeres, diversión, el pecado mismo, bienes materiales, el poder tener relaciones con otras personas para de alguna manera u otra sentirse plenos. Pero ¿sabes qué? No ha logrado y nunca logrará poder suplir esa necesidad del corazón a menos que se acerque a la fuente que es Jesús. Y esto parece un mensaje quizás tan simple y cualquiera de nosotros podría decir, yo ya lo tengo superado, ya conocí a Jesús. Pero vayamos un poco más allá. Porque hoy lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está hablando a través del profeta Jeremías, es para nosotros. Quizás podrás pensar y decir, esto es para la gente que no tiene a Cristo, para mi vecino, para mi vecina, para mi familiar que no conoce al Señor. Está bueno este mensaje. Pero sabes que el Espíritu Santo te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Es más, es para aquellos que hemos gustado en algún momento de la fuente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nadie puede dejar algo que nunca ha tenido.
Nadie puede alejarse de algo en lo cual nunca ha estado. El reclamo del Señor era, me ha abandonado a mí. Es decir, en algún momento el pueblo estuvo conectado con la fuente, pero en algún momento también dejaron la fuente. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy. En algún momento dejaste la fuente de agua viva y es por eso que no puedes suplir tu corazón. Aquí el Señor se está refiriendo a alguien con quien compartía, con quien tenía relación, a alguien que estaba cerca de él, alguien que vivió, alguien que experimentó de su gracia. Y hoy esta palabra no apunta específicamente a aquellos que se han alejado, que se han apartado del camino del Señor, aquellos que para nosotros se han descarriado, sino que apunta hacia nosotros también. Aquellos que de alguna u otra manera, en un mayor o menor grado, tenemos necesidades también en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿De qué forma estamos tratando de llenar la necesidad de nuestro ser? ¿De qué forma estamos tratando de suplir la necesidad en nuestra vida? ¿Y qué hacemos? Nos apartamos de la fuente y comenzamos a cavar cisternas. Cisternas que más encima están rotas, como dice la palabra, están agrietadas, no logran retener el agua. Y todo el esfuerzo que hemos hecho para llenarla ha sido en vano. Y esto nos hace experimentar una sensación de sequedad. Cuando el agua se ha escurrido en nuestras cisternas, lo que se comienza a sentir es sequedad, es vacío, es insatisfacción, ansiedad, falta de paz. Yo no sé si alguna de estas cosas que nombro y quizás muchas más que hay, tú las has experimentado, las estás experimentando. Pero eso habla de la necesidad de agua. Hay una gran diferencia, hermanos, entre una cisterna y una fuente. Una cisterna, cuando logra retener el agua, no solo corre el riesgo de que se agriete y esa agua se escurra, como nos dice la historia, sino que aunque se logre retener, fíjese que por el hecho de estar estancada ya era un peligro, porque esa agua comienza a contaminarse con gérmenes, comienza a tomar mal olor, comienza a tomar mal sabor, comienza a pudrirse y finalmente, en vez de ayudarnos, nos daña. Al contrario de una fuente es agua que fluye constantemente, agua que fluye de la roca o que fluye de la tierra de manera natural, dando un agua fresca, un agua limpia, un agua que sacia realmente la sed, que refresca. Es por eso que Jesús es la fuente de agua viva. Y hasta que el hombre no reconozca esto, nunca va a saciar su vida. Siempre que sentimos la necesidad de calmar nuestra sed, en cualquier área de nuestra vida, somos tentados a cavar cisternas. Fíjese, todos somos tentados a cavar cisternas. Pero toda área en nuestra vida que no es suplida por Dios, evidencia nuestro alejamiento de Él. Simplemente cuando sustituimos a Dios por cisternas, estamos alejándonos de Él. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas cisternas hemos construido en nuestra vida? Yo cuando fui confrontado con esta palabra, a pesar de mis años de evangelio, de liderazgo, etcétera, me di cuenta que yo había cavado muchas cisternas en mi vida. Piensa por un momento en la necesidad que estás teniendo hoy día. Yo creo que todos traten de pensar un poquito en la necesidad que cada uno tiene. Quizás en el área física, a lo mejor hay una necesidad en el área económica, en nuestras emociones, problemas en casa, problemas en el matrimonio, soledad, dificultad en la crianza de los hijos, etc. Sea cual sea la necesidad que haya en nuestra vida, eso significa que hay sed. Eso significa que hay agotamiento. ¿Cuántos se sienten agotados? A veces eso cansa, nos volvemos vulnerables. Y si no vemos señales de lluvia, es decir, milagros, respuestas sobrenaturales, deseamos solucionarlo de alguna manera y pondremos todo nuestro esfuerzo para que nuestra sed sea saciada, porque necesitamos subsistir y nos sentiremos tentados, ¿sabes a qué? A cavar cisternas que sacien finalmente nuestra necesidad.
Acudiremos a aquellas cisternas que a lo mejor con mucho esfuerzo hemos construido a través de los años. Esas cisternas que hemos cavado a través de los años, creyendo de que el bien económico quizás nos va a sostener y va a lograr satisfacer nuestra vida. O que tener amistad con mucha gente va a lograr hacer que nosotros estemos saciados. Y podríamos nombrar muchas cosas más, pero nos daremos cuenta que esa cisterna no tiene agua, se vació, ya no sacia. Porque nada puede saciar más que el Señor. Quizás esa cisterna sea bienestar económico, bienestar material, quizás sea relaciones que nos hagan sentir acompañados, que nos hagan sentir queridos, que nos hagan sentir amados. Necesidades de aprobación. A lo mejor cuando pequeños no teníamos mucha aprobación y queremos que la gente nos pondere. A lo mejor lucha por seguridad. Seguridad en lo económico, seguridad de que nada me va a faltar, seguridad sobre todo hoy día que estamos en un país tan inseguro en términos de delincuencia. Quiero sentir seguridad, voy a enrejar mi casa, quiero sentirme seguro. Diversión, esa diversión que me saca por un momento de la presión del día, del trabajo, que me haga olvidar los dolores, las presiones. Muchas veces, hermanos, aún el ministerio que Dios nos ha entregado puede transformarse en una cisterna rota en mi vida, creyendo que lo que yo hago para el Señor va a suplir mi necesidad. Y no es el ministerio que el Señor me ha entregado, es Dios mismo. Quizás hay algo en tu vida en lo que estás haciendo un esfuerzo hoy día, un esfuerzo sobrehumano que te tiene agotado, agotada, cansado, cansada, estresado, ansioso, pero que finalmente no logras saciar tu sed, no te logra refrescar, no te logra calmar. ¿Sabes qué? Las cisternas tratan de ocupar sin éxito el lugar de Dios en nuestras vidas. Nunca una cisterna logrará ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Quizás en un tiempo te puedan ayudar, pero eso va a tener fecha de vencimiento. Nuestra tendencia a cavar cisternas nos deja en evidencia nuestra necesidad de agua. Es por eso que Dios nos dice hoy, 2 males has hecho. Si estás experimentando eso, dice el Señor, 2 males has hecho. 2 males que te tienen agotado, 2 males que te tienen sediento, 2 males que te tienen sin fuerza, que te tienen desprovisto. Me has abandonado a mí, fuente de agua viva, y has cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si no abandonáramos o dejáramos la fuente de agua viva, no tendríamos necesidad de cavar cisternas. Dice Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, necesitamos tener claro que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No hay algo fuera de Él que nos haga falta. En Él estamos completos. Lo dijo un hombre que estando en la cárcel, que habiendo perdido aparentemente todo, su prestigio, su dinero, y terminó en la cárcel y terminó muerto, mártir, dijo, en Cristo lo tengo en todo, en Cristo estoy completo. Ese fue el apóstol Pablo. Entonces, quiero llevarlos a pensar un momento y quisiera que ahí en su lugar pudiéramos abrir nuestros corazones para orar delante del Señor. Y yo te invito a que puedas dejar que el Espíritu Santo comience a hablar a tu vida, a tu corazón. Y antes de decir, este mensaje no es para mí, yo estoy en Cristo, así que estoy bien, deja que el Espíritu Santo comience a hablar a tu vida. Por eso cantamos al comienzo esto, dame de beber. Dame de beber del agua viva. Jesús es el agua viva. Cierra tus ojos un momento y yo quiero que deja que el Espíritu Santo abre tu corazón, una actitud de humillación, de oración. Dile, Señor, te necesito. Necesito de tu agua. Nada de lo que yo tenga, nada de lo que yo posea, nada va a suplir la necesidad que solamente la suple la fuente que eres tú. Quizás he cavado cisternas y hoy día quiero renunciar a aquellas cisternas y depender del agua viva. ¿Sabes?
muchos han hecho de Dios una pastilla dosificable. Hemos hecho de Dios a un Dios de dosis pequeñas. Hemos hecho a Dios un Dios ibuprofeno, un Dios quitadol, un Dios paracetamol. Entonces cada vez que necesitamos de Él, venimos por nuestra dosis, para que Él calme nuestra necesidad temporal. Pero luego seguimos cavando, seguimos construyendo nuestras propias cisternas y así sigue nuestra vida. Eso yo lo he visto muchas veces en la iglesia. Yo mismo muchas veces lo he experimentado. Hicimos de Dios alguien dispensable cuando el Dios que tú y yo tenemos es un Dios indispensable. Dile y di, Señor, yo quiero que tú seas el Dios más que suficiente en mi vida, el Dios que suple mi necesidad. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasaría si hoy día pierdes todo lo que tienes? ¿Qué pasaría si hoy día te dicen que tienes una enfermedad terminal? Perdóname que me vaya a estos extremos, pero ¿qué pasaría si aquella persona que más quieres o aquellos que más quieres te dejan? Se acabó el agua en tu vida, se acabó la seguridad, se acabó la plenitud. Cuando hacemos de Cristo nuestro todo, cuando Él es nuestra fuente, a pesar de que podamos sufrir momentáneamente, sin embargo, Él es quien llena nuestra vida, nuestro corazón. Padre, venimos a tu presencia en esta tarde y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por hablar en nuestro corazón. Y en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti. Padre, bajamos la guardia, bajamos nuestros brazos, bajamos nuestro ser, Señor, en humildad. Tu palabra dice que son bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son capaces de reconocer su necesidad. Padre, y aquí hay corazones que están reconociendo su necesidad. En esta tarde nos exponemos delante de tu presencia y queremos, Señor, presentar delante de ti aquellos estanques, aquellas, Señor amado, cisternas que hemos construido en el tiempo, creyendo, Señor, de que van a suplir nuestra necesidad y nos hemos dado cuenta, Señor, de que son cisternas rotas que no retienen el agua. Porque el único que puede dar el agua eterna, el agua viva, el agua que sacia nuestra sed, eres tú. Señor, aunque nos falte todo, en ti lo tenemos todo. Aunque nos falte, Señor, la gente, aunque nos falte los recursos, aunque nos falte la salud, aunque nos falte lo que sea, Señor, en ti estamos completos, dice el apóstol Pablo. Oh, mi Dios, aquí estamos delante de ti. Padre, queremos erradicar de nuestras vidas aquellos ídolos que a través del tiempo fueron cautivando nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel, que fueron llamando nuestra atención, que fueron quitando nuestro tiempo, nuestra energía. Queremos derribar esas cisternas que hemos construido creyendo que van a suplir nuestra necesidad. Padre, ponemos delante de ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que tú desde hoy comiences a ser esa fuente a la cual acudamos, no solamente cuando tengamos necesidad, sino que siempre, Señor. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que aquí está presente, que aquí está conectado. No están aquí por casualidad. Tú los has traído, tú los has convocado, Señor. Y yo oro para que esta palabra, Señor, pueda penetrar en sus corazones, en sus espíritus, y pueda traer fruto, pueda internalizarse en ellos y pueda hacerse carne en sus vidas, Señor. Les bendigo en esta hora, Señor. Y yo te doy gracias por hablarnos. A ti sea toda la gloria, todo el honor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad y ha sido un gusto poder estar con ustedes, poder tener un tiempo de comunión con el Señor junto a ustedes. Un abrazo. Gracias, querido Leo. Pastor Leonardo, gracias por la palabra y que podamos aplicarla y vivir esa palabra, de no actuar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Tratando de suplir nosotros nuestras propias necesidades.
Muchas gracias, Leito. Y gracias también a Paula por el tiempo de alabanza que nos regalaron. También ha sido algo muy bello, muy hermoso. Y bueno, vamos a nosotros a tener ahora un tiempo de compartir la Santa Cena. Así que no te avisé, Leito y Paula, pero si tienen por ahí, o ya, si tienen por ahí un vasito con pan, vamos a compartir la Santa Cena. Y para esto nos van a dirigir Carlos con Claudia. Entonces vamos a habilitar ahí sus micrófonos para que nos dirijan en este tiempo. Amén. Se escucha. Amén. Amén. Mis hermanos amados, gracias y paz para todos. Vamos. La Santa Cena fue una institución que el mismo Señor nos impuso, ¿ya? Y está en la importancia de ella, que varias veces en la Biblia, en su palabra, en el Nuevo Testamento, se insiste sobre esto. Y uno de las instancias es que el apóstol Pablo le indica a los corintios, a los hermanos en Corinto. Les da instrucción, les recuerda primero que nada lo que significa la institución de la Santa Cena del Señor, y después un texto que no vamos a leer ahora, pero también habla de la condición que hay que tener para poder recibirla, digamos, que esto no es una chacra, ¿ya? Sino que es una cosa muy seria y que no podemos, por ejemplo, recibirla sin tener nuestros pecados confesados. Bueno, la palabra del Señor a los Corintios dice así. Escribe Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, y aquí hay palabras textuales del Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después Pablo continúa: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieras en memoria de mí. Palabras del Señor también. Por lo que primeramente, hermanos, los invito a comer del pan, que es el cuerpo que nuestro Señor Jesús partió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora beberemos de este vino, la sangre preciosa que Él derramó también por darnos la vida eterna y perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por su preciosa sangre. Amén. Continúa Pablo diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Bendita la segunda venida de nuestro Señor, benditos los que la esperan. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Ya, bueno, ha sido un culto hermoso y vamos ahora a tener una última canción. Y esta canción es para decirle sí al Señor. La canción se llama Envíame a mí. En este tiempo estamos teniendo el curso de verano, ¿cierto? El curso de verano que está dictando nuestro hermano Cristian Zúñiga, y él nos está enseñando sobre las pasiones del corazón de Dios. Y esta semana estuvimos revisando la pasión de Dios por su iglesia. Y nosotros, bueno, somos parte. Y tenemos la tarea de trabajar en esto, en trabajar para la iglesia, con la iglesia. Y en su palabra Dios nos dice que
que la mies es mucha y los obreros pocos. También nos dice que roguemos al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, por eso la canción, envíame a mí, para que podamos nosotros disponernos como obreros para nuestro Señor.